Hola gente, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de ropa exactamente. Vamos a hacer, bueno, vamos a tomar esta sección y vamos a expandirla un poquito más, ¿eh? Vamos a hablar en esta ocasión de el anime Figure 17 y aquí os he puesto, bueno, unos créditos que me encontré en el final del capítulo. He estado buscando en Wikipedia y demás la gente encargada de esta serie. Y sí, en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es los escenarios, la fotografía, ¿no? Un poco los encajes, pero más en el tema pictórico de los escenarios, ¿no? Bien, bueno, tenemos aquí a Kobayashi Productions y en fotografía Takahashi Production, ¿no? Tenemos toda esta gente. Ha participado bastante gente. He visto hasta gente que ha trabajado en Hasta no Yo, la segunda temporada, así que cuidado. Este anime no sé si será tan conocido, es del estudio OLM. ¿Cuál es el estudio OLM, Teirus? Bueno, pues han hecho Summertime Render, han hecho el anime este de Komi-san, que lo tengo que ver aún. Pero sí, es un estudio que sigue produciendo animes. Este anime del que vamos a hablar es de 2001. Ya estáis viendo ahí la estética ahí clásica. Sí, esto está hecho en tradicional y se nota mucho en los escenarios, en las paletas de colores. Me gustan mucho las paletas de colores. Está muy bien para estudiar lo que es bueno, en plan, colores por la mañana, colores del amanecer, colores de la noche. Pues tiene muchos tipos de escenarios, ¿no? Esta serie va cambiando los tonos y demás según la hora que es en la serie, que es lo típico, ¿no? Pero quiero decir que lo enfatiza mucho con el cuidado que tienen con los colores, los escenarios. Ya iréis viendo a lo que me refiero, que es lo que hace especial a esta serie por encima de muchas otras que he visto. No digo que sea la mejor, ¿ok? Pero sí que me ha llamado mucho la atención. Es una serie que estoy viendo ahora recientemente. Y para el estudio de color y demás está muy bien. Pero sí, aquí vemos a la protagonista. Aquí esta madera como dorada, ¿no? Que le está tocando el sol aquí por la mañana. Aquí ya tenemos un rollo más de como atardecer, ¿no? Ya iréis viendo que hay todo tipo de escenarios. Aquí, bueno, están comiendo curry. Me parece interesante también que veáis cómo resuelven elementos más simples. Porque, claro, ya notaréis el contraste del escenario, bueno, las cosas que están pintadas de las cosas que están hechas en acetato, ¿no? Con ese cel shading. Y aún así, es como que se fusiona muy bien, ¿sabéis? No molesta a la vista. Se compenetra muy bien. Y eso, resuelve muy bien el curry, los tonos, los colores, todo está súper bien resuelto. Me gusta mucho. Luego aquí, pintando en medio del bosque, ¿no? Aquí los tonos verdes, la madera del árbol. También tienen como, no sé, dependiendo de lo cerca que esté el elemento, los tonos cambian, ¿no? Para que lo que es el contraste de profundidad, ¿no? Que no se te haga raro, ¿no? Por ejemplo, esos árboles de ahí al fondo son como más verdosos, ¿no? También es porque están absorbiendo ese tono verde, ¿no? Del suelo. Y también es como esos tonos azules más lejos para dar esa sensación de, ¿sabes? El campo de visión se va perdiendo poco a poco y hace que se vea como un bosque muy frondoso, ¿no? Y luego pues aquí la madera es como más brillante, tonos más, bueno, los árboles generalmente son grises, pero
aquí está absorbiendo un poco la luz, ¿no? Del sol. Entonces tiene esos tonos amarillentos. Está muy, muy chulo. ¿Eh? La ropa de los personajes es interesante, de todas formas. Pero, como he dicho, en este vídeo me centraré un poquito más en los escenarios. Pero sí, sí. Es que los colores y demás, aunque estén utilizando una técnica cel shading para los personajes y los elementos que tienen consigo, y luego utilicen rollo pintura para el fondo, se siente muy natural la transición de un estilo a otro. No sé. Supongo que es porque como está más desdibujado el escenario, aunque sea así a pinceladas, da como esa sensación como de blur, ¿sabéis? Como un blur natural. Pero está muy muy guay, ¿eh? Aquí también os he puesto escenarios más de interiores, ¿no? Este rollo es muy psicológico, ¿no? Me imagino aquí al protagonista del Silent Hill 1 bajando las escaleras ahí. Tiene algunos escenarios también que son de terror, que están muy chulos. No es solo tema natural. Pero sí que es cierto que esta serie, si queréis dibujar animales, entornos naturales y demás, está muy muy bien, ¿eh? Vamos a ver. Aquí están cuidando de un corderito, ¿no? Ahí dándole leche. Sí, sí. Tiene imágenes como muy... No sé. Son como... icónicas, serían como naturales. Sería... No sé, es como... Yo veo esto y sí que es cierto que hay muchos animes bueno, que tienen como planos que están chulos y demás, pero que logren captar esa humanidad en la escena, en el dibujo y demás, pues es más difícil. Y eh, fotogramas como estos son como, no sé, tienen algo especial. Me gustan mucho. Están muy muy bien. Pero sí, sí. Aquí voy a expandir un poco más la imagen para que no se vean los bordes estos negros. Pero sí, sí, están muy chulos. Lo he reducido antes la imagen porque no se veía bien los créditos. Pero ahora lo pongo así grande y no se ven las líneas. Pero mira, aquí está la casa esta en medio de... Bueno, una casa como de vacaciones, ¿no? Tiene ese rollo. Está muy muy bien. Luego iremos viendo esta casa con diferentes tonos. No sé si he puesto el que está en atardecer, pero la que está ahí a oscuras de noche, creo que sí que la he puesto. Pero es eso, esta serie está para verla, ir analizando los fotogramas y si os gustan los entornos naturales y demás, tenéis aquí, ¡buah!, mucha cosa, ¿eh? A lo mejor hacer la transición de imitar el tradicional en el digital cuesta un poquito más, pero se puede, ¿eh? Se puede. Sí, sí, aquí está muy chulo. Le dan a ese verde un tono más lima, ¿no? Utilizando el amarillo para simular esa luz. Luego tienes aquí la casita esta, tonos grises. No sé, todo está como en la misma línea de tonos de colores y nada, no se siente como que hay algo que sobresalga, ¿sabéis? Está muy bien. ¿Sabes? No hay nada que me saque de la inmersión del escenario. Y este escenario, pues, realmente es muy simple, pero, no sé, transmite mucho. Está muy guay, ¿eh? Luego aquí hay animales, hay pájaros, hay vacas, hay... Sí, sí, hay muchos animales en esta serie. Pájaros, aves. Sí, sí. Esto, a los que os guste dibujar así animales y demás, o que no sepáis cómo resolverlos,
¿eh? Pues aquí tenéis documentación. Es que realmente no tiene detalle esta ave. Mirad la línea donde está, ¿sabéis? Le rodea... es literalmente el contorno y luego lo demás lo han construido con el color y la sombra. Es que tiene muy poco detalle esta ave y está muy bien resuelta. Sí. Luego tienes los árboles por aquí. Pero no se empasta, ¿eh? No se empasta. Me gusta mucho. Aquí la misma escena, ¿eh? Ah, la ropa es interesante aquí, ¿eh? La verdad. Con la falda esta roja, las botas. Sí, sí. Aquí también tenéis ropa, ¿eh? Eh, Nos centramos en el escenario, pero hay muchas prendas interesantes también. Pero es eso, los árboles, todos los elementos naturales están desdibujados y aún así, no sé, muchas veces la gente es como, no, lo quiero hiperrealista, pero claro, lo que es hiperrealista porque no, es que es más coherente. Pues a veces es mejor ser un poco incoherente para que las cosas tengan cohesionen mejor. Quiero decir, si tu estilo de dibujo a lo mejor no es tan realista, eh, pues si el escenario es súper realista, pues, ¿sabes? Chocará un poco. Aquí, por ejemplo, sí que es cierto que los personajes no son ahí ultra realistas, pero como le han bajado unos tonitos al escenario y luego los colores ayudan también a que se fusionen con el entorno, ¿sabéis? No se siente... se siente el contraste, pero se siente el suficiente contraste como para que pueda separar los elementos importantes de la escena del propio escenario, ¿sabéis? Yo sí que es cierto, ¿no? Que veo la jaula ahí claramente, en diferencia del escenario, pero al final también son elementos narrativos, entonces crear cierto contraste también está bien hasta cierto punto para que no se fusione todo. Es un poco complicado de explicar, pero, espero que, como os lo estoy comentando, se entienda suficiente. Darle vueltas con vuestro estilo de dibujo y pensad qué tipo de escenarios le conviene, ¿no? Porque muchas veces la gente pone fotos y demás y a lo mejor tu estilo no necesita fotografía, ¿sabéis? Pero bueno, puedes utilizar la documentación fotográfica para luego dibujar por ti mismo el dibujo, hacer el escenario. Pero bueno, aquí tenemos un perrito, ¿no? También muy bien resuelto. Muchas veces a los animales en el anime les ponen como ojos anime y es como me saca muchísimo porque es en plan, ¿sabéis? No... Que a ver, no tienen por qué ser hiperrealistas, pero a veces hacen tan cómicos a los animales que no me los puedo tomar como animales. Tenemos el ejemplo de Sailor Moon, ¿no? Sailor Moon, que lo que es la gata, ¿no? De Usagi, ¿no? Creo que se llamaba la protagonista. Pues tiene como los ojos muy anime y es como, ¿sabes? Y tampoco es el caso más grave, ¿eh? No es necesariamente malo, pero sí que es cierto que a gusto personal, pues prefiero que sean más este estilo, ¿no? Que estén resueltos de esta forma. Que realmente es eso, es una mancha negra con un puntito blanco y ya está, tampoco tiene mucha más complejidad. Ya veis la cantidad de detalles que tiene el personaje, que es básicamente contorno, y luego pues con el color y las manchas y las sombras ya está resuelto lo que viene a ser el animal. Y luego el escenario, pues de nuevo muy bien resuelto, ¿eh? Aquí tenemos más escenarios.
hay muchos escenarios que están muy chulos en esta serie. Hay capítulos en concreto que son más de acción, entonces hay otro tipo de entornos que también veremos más adelante, pero hay capítulos que son más Slice of Life y entonces, claro, tenemos escenarios más entornos naturales y demás. Ya veis lo desdibujado que está el fondo, y a medida que se va acercando a la cámara el dibujo, pues va tomando esos matices más realistas. Tenemos aquí el punto focal, el árbol, con los personajes que, aunque son muy pequeños, se siguen notando. Supongo que como están cerca del punto focal, pues no, como que no te desorienta narrativamente, ¿no? Y luego incluso han puesto ahí el reflejo del árbol en el agua. Está muy bien pensado. Aquí tenemos... aquí me gusta mucho porque el árbol va como... Tiene unos tonos muy... con baja saturación, ¿no? Es como que no tiene tantos tonos tan vibrantes, pero por ejemplo aquí la protagonista, gracias a eso, destaca más, ¿no? Y tenemos el árbol que tiene aquí estas como hojas otoñales, ¿no? Que a medida que se van acercando como a la protagonista, se van como apagando, supongo, para hacer ese... para que no se... ¿Sabéis? No tomen más protagonismo las hojas del árbol que la propia chica. Y entonces han dejado que la parte más luminosa, donde da más la luz, pues sea donde hay tonos anaranjados más vivos. Bueno, y aquí tenemos a la chica con el perro, el escenario. Bueno, es más simple, sigue teniendo los árboles estos desdibujados. Y lo importante, lo que hace que esta composición sea interesante es, claro, la importancia se va al centro, porque el árbol es más realista y demás, y tiene además a los personajes aquí. Yo creo que lo han hecho, han puesto este árbol con la intención de que centres la mirada a los personajes. Sí, sí. Luego aquí el personaje mirando a la otra chica, tiene, bueno, está desdibujado el fondo. Y iremos aquí resumiendo un poquito porque ya hemos hablado un poco del rollo que tienen los escenarios y demás. Aquí de nuevo, si queréis dibujar animales y demás, pues hay diferentes poses en las que ponen al animal. Entonces ahí sentado, tumbado, pues está guay. Luego también en lo que es gesture es interesante la chica porque está ahí como medio arrodillada, ¿no? Como para acariciar al perro. También es como que buscan esas poses que sean naturales para interactuar con el personaje en concreto. ¿eh? Que muchas veces no sabes cómo interactuar con algo, ¿no? Cómo alguien o algo interactuaría con esa cosa si estuviese en ese contexto. Entonces, ver otras obras, o a mí lo que me recomendaron es haz la pose, ¿sabéis? Por ejemplo, si estoy dando un puñetazo, pues ponerme en pose de dar un puñetazo, y dependiendo de lo fuerte que quiera ese puñetazo, pues a lo mejor tengo que flexionar más el cuerpo, ¿no? Mover más las piernas, arquear el cuerpo. Es pensar, pensar en cómo funciona el movimiento. Aquí sí, más árboles, la chica aquí está espiando, ¿no? Viendo a ver qué hacen los chavales. Sí, son muy chulos, la mayoría de fotogramas que he pillado están muy bien. Sí, aquí lo que han hecho es utilizar el foco de luz un poco para que
para que te centres en la chica, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, aquí hay un árbol blanco, ¿no? Que son como dos árboles en uno, ¿eh? En forma de V, que la verdad podría llevarse un poco la atención, ¿no? Entonces supongo que han dicho, pondremos un poquito más de luz por aquí y así queda más natural. También supongo que lo han hecho porque como está como en la misma dirección, ¿no? Cerca del foco de luz le llega ese árbol, ¿no? Y aquí han puesto como un árbol muy oscuro en medio para dar esa profundidad. ¿Eh? Sí, sí. Muy, muy chulo. Aquí tenemos un atardecer que utilizan morados, utilizan, utilizan naranja tirando a morado, ¿eh? Es más morado que otra cosa, ¿eh? Morado clarito. Lo que pasa es que luego, pues sí que es cierto que hace ese efecto visual, ¿no? De que parece más anaranjado, pero realmente es un juego de contrastes y colores. Aquí, escenario nocturno. Aquí en el puerto con las montañas. Sí, a pesar de que está muy oscuro el escenario, sí que ves los elementos, ¿no? Está guay. Y es eso, lo han resuelto con manchas y poco más, ¿eh? Aquí en la montaña, ¿eh? Aquí, claro, han utilizado azul tal cual. Que muchas veces me han preguntado cómo hacen los escenarios así oscuros y demás. Utilizan azul, gente. Te da el efecto visual de que, no sé, esto es marrón, pero claro, estás relacionando el elemento en sí, estás relacionando que esto es montaña y las montañas son marrones. Es como la gente cree que los árboles son marrones porque siempre les da el sol, pero no, los árboles son grises, luego ya depende del árbol, ¿no? Pero por lo general son grises y lo que absorben la luz, ¿no? Entonces tiene esos tonos más marrones, anaranjados, ¿no? Pero sí, sí. Aquí, bueno, esta serie tiene elementos Slice of Life, pero tiene elementos sci-fi, ¿eh? Aquí, ya os digo yo, que si buscáis un anime de chill, no es 100% de chill, tiene momentos de chill, pero tiene elementos de horror, tiene elementos de alienígenas, ¿no? Tiene esas cosas. Tiene la mezcla perfecta de anime tranquilo de temporada y también anime ahí de terror, no es gore ni nada parecido, pero los aliens pues tienen ese rollo realista, ¿no? Un poco Evangelion, me recuerda mucho a Evangelion esta serie por el tema episódico, por el tema de se centra más en la psicología del personaje, los combates son como una metáfora, como un paralelismo de los escenarios que está enfrentando la protagonista. Es un rollo de ese estilo, sí, sí. Esto gris morado que hay aquí es como moco de alien, ¿eh? Que se ha metido ahí en el hueco. Y bueno, aquí tenemos ya más escenarios de atardecer, con estos verdes más oscuros para hacer el contraste, ¿no? El contraluz. ¿Eh? Las montañas ahí naranja, puro naranja. La opacidad es más baja porque tened en cuenta la atmósfera, ¿no? Entonces es como que se van ocultando, ¿no? Por la propia lejanía. Es que tal cual si os vais ahí a una montaña o tenéis una montaña cerca, los elementos más lejanos se verán más azules o dependiendo del
el del momento del día que sea, si es un atardecer, pues serán más anaranjados como aquí. Pero sí, sí. Aquí he puesto un fotograma de comida. La verdad, no sé si me pondré a analizar algún día en plan anime de comida. Por ejemplo, Yakitate Japan o Shokugeki no Soma, pues tienen elementos ahí gastronómicos, ¿no? Y ahí resuelven cómo hacen la comida. Tened en cuenta que esto es cel shading, entonces, claro, ¿sabéis? No será ese hiperrealismo tal, pero aún así, con este cel shading que tiene, se acerca bastante, bueno, a una fotografía, que tampoco se necesita tanto. Sí que tiene algunas cosas que están como más degradadas, ¿no? No es 100% cel shading, pero tiene ese rollito, No, como que no te saca. A lo mejor como es un primer plano y lo único que hay de fondo es como esta mesa de madera, que la mesa de madera sí se nota que está ahí pintada, que aún así, claro, está muy bien resuelta la mesa porque con el brillo y demás, ¿sabes que es madera como pulida? No sé, está muy guay. Pero aquí esta misma casa, pero de noche, ya veis cómo cambia en relación a la otra casa. Las tendría que haber puesto juntas para que vieseis mejor el cambio uno de otro. Pero bueno, ya podéis tirar el vídeo atrás cuando queráis y buscar el fotograma en cuestión y veréis ahí el cambio. Y bueno, si veis la serie también, ahí os vais coleccionando los fotogramas y ordenándolos a vuestro gusto. Pero sí, sí, aquí tiene como una luz amarilla, como en el portón, ¿no? Que es interesante. Ves está la luz como natural, que sería, supongo, esa luz lunar, y luego aquí tienes esta luz como artificial de la casa. Luego aquí en la escuela, ¿no? La verdad es que está todo muy bien resuelto, la puerta y demás. Sientes que es viejo, ¿sabes? Sientes que la madera está desgastada, que tiene tiempo. Pues eso, aunque los personajes son cel shading, sí que contrastan, ¿no? Sí que resaltan en relación al escenario, pero no lo suficiente como para que te saque de la inmersión. No sé, me gusta. Y de nuevo, desdibujan a medida que los elementos están más lejanos. El árbol este verde de aquí ya es una mancha suelta, sin más. Y la puerta esta es casi hiperrealista, ¿no? Es que es eso, hay que pensar en la profundidad de las cosas. No hay que hacerlo todo realista, hay que pensar como si fuese un blur, ¿no? El desdibujar. Pero sí, sí. Aquí tenemos la estación del tren, está muy chulo, Aquí las vías llenas de hojas otoñales. Aquí la sombra que proyecta lo que es la casa esta, ¿no? Y aquí luego ya entran los personajes y demás, y los ves. Obviamente, si el personaje está debajo de la sombra, pues estará más oscuro. Y luego, si entra en la parte que no hay sombra, pues tienes que dibujar al personaje más luminoso. Aquí los árboles. Estos árboles, aunque están cerca de la cámara, están más desdibujados. Están más desdibujados, como haciendo un blur para que... Como un blur circular un poco, ¿no? O bueno, más ovalado, ¿no? Para que te centres en el tren. Los árboles aquí están más de fondo, ¿no? Lo importante es que el tren se está moviendo y que los personajes están yendo al lugar en concreto.
Aquí los árboles están, aunque están cerca, están desdibujados también porque lo importante son los personajes. Aquí con las bicicletas. Y ya veis que aquí no hay tampoco nada súper acabado. Las cosas están ahí más bocetadas para que, bueno, para que te centres en las bicicletas y demás. Muchas veces cuando se hace algo muy realista, que está enfrente de la cámara, es porque quieren que centres tu mirada a algo que está cerca de dicho elemento realista, ¿no? O a lo mejor si no va a pasar ningún personaje, pues ya está bien que haya elementos realistas cerca de la cámara porque tampoco va a pasar ningún elemento narrativo. Pero bueno, aquí tenemos el lago los árboles desdibujados del fondo. Literalmente estos son manchas. Cuando se acercan a los árboles aquí que están más cerca, los del fondo se convierten en manchas. Porque, a ver, si dibujasen al mismo nivel los árboles que están a la izquierda del fondo con los que hay a la derecha del fondo, los de adelante de la derecha pues se empastarían. Básicamente es lo que pasaría. Aquí, a ver, tenemos la caña de pescar y demás. Este es un capítulo que se van a pescar, es interesante, si queréis hacer alguna obra de pesca, pues aquí hay poses. Hay un manga muy bueno que se llama Sanpei, que es de los 70 y está muy guay, tiene ilustraciones a acuarela. Luego el manga, pues obviamente está en blanco y negro, pero tiene ilustraciones muy chulas. El autor ya falleció hace unos años, pero bueno, ahí está, es una obra muy interesante para analizar y demás, entornos naturales. Y luego también dibuja muy bien, los pescados, sí. Bueno, aquí hay como unos racimos de uvas, ¿no? Bueno, sí, está muy chulo. Tiene aquí hojas otoñales. Contrasta bien el naranja con el morado. Al final son colores cálidos con colores fríos. Entonces está guay. Es un primer plano muy interesante. Bueno, aquí los personajes están jugando al escondite. Y no sé, las poses y demás están como que logran captar lo que son los personajes, ¿no? Que son pues niños y están ahí jugando ahí tímidamente, ¿no? En plan, uy, nos pillan, ¿no? Está muy bien. Y luego pues ahí desdibujado los árboles de nuevo. Lo importante aquí son las hojas, ¿no? Que están ocultando los personajes. Aquí ya está un poco más dibujado el fondo, pero porque van a pasar personajes por aquí. Entonces tiene que estar un poquito más dibujado. Pero sí, aquí, claro, como lo que viene a ser el escenario está más dibujado en el fondo, aquí lo que han hecho es utilizar colores más oscuros, para que te vaya la vista 100% a esta parte y que cobre más protagonismo lo que viene a ser la parte frontal. Luego, como tenemos este pájaro por aquí, un pájaro carpintero tal vez, el pájaro loco, pues aquí lo tenemos. No sé si será ese, yo no soy especialista en aves, pero seguramente como aquí viene gente de todo tipo, seguro que les flipa, ¿no? En plan, ¡guau! Esta ave es tal cual y se vaya ahí, súper interesado con este anime, en plan, aquí hay animales de granja, aves, eso está guay, Yo intento hablar un poco de todo, Intento que me interese todo porque al final a mí me interesa dibujar todo bien, ¿no? Entonces intento como
que también os intereséis vosotros, ¿no? Sí, sí. Y aquí de nuevo los árboles desdibujados. Lo que importa es el árbol este que está picando la ave esta. Aquí me gusta mucho que los árboles parecen que tienen como... Están como húmedos, que tienen como hongos, ¿no? Tiene ese musgo. Le da... Le da ese rollo más... Ya estáis viendo que aquí los árboles están más realistas porque de nuevo, como están cerca del punto focal, los personajes literalmente están al lado del elemento realista, pues la vista no se tira a otro lado. ¿Veis por dónde va el tema? Cuando utilizan más realista es porque o no va a pasar ningún elemento narrativo, va a ser un plano fijo, o porque los personajes en sí van a estar cerca de ese elemento realista. Y luego pues aquí tenemos un atardecer, que está muy chulo, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay como un escenario de noche. Me gusta porque tiene ese rollo como de terror, ¿no? Como los escenarios están muy desgastados, ¿eh? Esos edificios, ¿no? Esto podría ser perfectamente una historia de terror con estos escenarios. Si la historia sucediera de noche, esto increíble. Sí, sí. Luego hay como ventanas más bueno, que tienen luz, ¿no? Pero como han puesto aquí los árboles y le han puesto un poco de luz a este árbol de aquí, pues la vista se te va un poco más a la parte central, un poco más a la derecha, más que a la izquierda. También porque han puesto más luces en la parte superior de la derecha. A lo mejor si no hubiese esta parte, sí que se te iría más hacia la parte de la izquierda. Pero bueno, aquí está todo pensado, gente. Es para que haya un equilibrio. Aquí está este rollo como azul, ¿no? Pero hay como esa puerta que tiene una luz un poquito más brillante y claro, se te va hacia la puerta, ¿no? A la puerta que tiene la luz más brillante. Pero claro, porque la acción importante va a ocurrir en esa habitación. ¿Sabéis? Ya vais viendo, el tema narrativo es muy importante y siempre hay que darle relevancia a los elementos según hacia dónde viaje la historia, ¿no? Que estás construyendo. Aquí están peleando con un alienígena, el escenario está como destruido totalmente, están los árboles partidos, está ahí la tierra, bueno, está hecha polvo, ¿no? Prácticamente. Y también escenario de terror 100%. Esto me lo imagino. Es un escenario que me imagino en el... No sé si lo habréis visto, pero el Gigante de Hierro es un escenario que me imagino perfectamente al chaval corriendo del gigante ahí. Y sí, sí, un escenario de ese estilo, el gigante pisando y destruyendo y dejando este tipo de escenario, ¿no? Todo derruido, todo destruido. Aquí cambia un poquito, no es tan realista. Supongo que es para que no choque tanto cómo han puesto al personaje, ¿no? Porque aquí sí que cobra más relevancia el personaje. Está en la parte superior derecha. Y aquí es como que lo han... Supongo que también está un poco más alejado. No sé, tiene colores como más brillantes, menos apagados. Pero bueno, sigue siendo importante la parte inferior. No sé si como que va a hacer un ataque el alien en este momento. Pero bueno. Aquí sí, aquí está muy muy realista. Aquí se ha cortado un poco el frame, ¿no? Pero aquí hay el personaje a la derecha. Pero sí, sí. Bueno, aquí realmente lo importante es el impacto que ha tenido el escenario y luego es como que van haciendo le van quitando zoom a la escena y luego ya te fijas en el personaje. Bueno, aquí
escenarios. Básicamente, bueno, son como ilustraciones alargadas y entonces lo van moviendo van moviendo la cámara de arriba a abajo, ¿no? Así vas viendo el techo y va bajando y vas viendo las vacas, ¿eh? Son planos interesantes. Como ves, básicamente lo que está dibujado y lo que no, ¿no? Ves ahí lo que están comiendo las vacas, ¿eh? Lo que sería la paja esta, pues está ahí en cel shading. Y luego las vacas también, y en relación al escenario, pues todo está pintado, ¿no? Se nota el contraste y también. Bueno, también es por la línea, ¿eh? La línea negra destaca bastante. Supongo que como utilizan colores más claros, más vibrantes, pues luego el negro de la línea se nota incluso más. Pero bueno, que son el elemento narrativo de la escena y se tiene que mover y demás, al final es eso. Aquí, por ejemplo, está muy bien resuelto. No se nota tanto. Se sigue notando, ¿no? Pero se compenetra mejor, ¿eh? Y sí. Luego esto, pensad. Claro, esto a la vaca la han dibujado en cel shading, pero aquí hay como una especie de barra, ¿no? Que está por encima de la vaca. Entonces habrán tenido que dibujar este escenario y luego la barra esa tendrán que haber puesto otra capa por encima, ¿no? La habrán puesto ahí como si fuese un dibujo aparte y luego ya pueden mover el cel shading debajo de esa capa. No sé si lo hacen con vidrios o demás, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Hay como vídeos de Disney y demás, como hacía sus animaciones clásicas y tenían como una máquina de cristal. Era como una especie de microscopio, pero gigante, ¿no? Y podías acercar los planos más, y eso hacía el desenfoque si lo acercabas mucho, ¿eh? Son cosas muy de la época, ¿eh? Esto en digital, pues habrías puesto una capa por encima y ya está, ¿no? Pero bueno, es un poco lo mismo, es simplemente que, pues bueno, te tienes que buscar un poco el mecanismo. Si tienes las herramientas, pues perfecto. Aquí coches, ¿eh? Esto es muy interesante, los coches, ¿eh? No, a lo mejor algún día busco algún anime de coches, pero coches dibujados, que en Initial D están en CGI. Y no sé, podemos ver más concretamente cómo están dibujados los coches y cómo los resuelven, ¿eh? Pero sí. Aquí el atardecer, ¿eh? Ahí el pasto más anaranjado. Esto supongo que sería... no lo sé. ¿Sería verde, lo han cambiado a anaranjado? O a lo mejor es un campo de... No tiene pinta que sea un campo de estos de trigo, ¿no? Bueno, no sé. A lo mejor es simplemente que le han puesto tonos marrones y ya está. Que tampoco no estoy seguro. Creo que la hierba en general no se pone verde, no se muere como los árboles. No. Esto habrá sido que le habrán puesto los tonos anaranjados, como que para que todo se fusione y ya está. Pero bueno, tampoco soy experto, ¿eh? Tampoco soy experto, así que para no desinformar, buscadlo vosotros también, ¿eh? Yo hago yo voy dando mis puntos de vista y demás, pero aviso que no soy un experto, con todo lo que es el entorno natural, ¿eh?
Por eso me centro mucho más en la técnica, ¿no? Pero sí. Em, la verdad es que llevo ya un rato largo, ¿eh? Me estoy quedando sin voz. Pero bueno, ya estamos casi terminando. Bueno, las casas ahí súper desdibujadas. Lo mismo, atardecer, cómo, hacia dónde van las sombras es muy interesante para que veas más o menos qué hora del día es. O aquí ya un escenario de interior, como un pasillo de una escuela. El suelo ahí como brillante, ¿no? Como que parece ahí recién fregado, ¿eh? Sí. Las sombras y demás, cómo tienen en cuenta las ventanas. Esto, claro, van fotografiando y demás y van viendo todos estos elementos. No penséis que esto lo hacen de cabeza. Tienen que hacer la fotografía. Por eso os enseñaba al inicio la gente que ha hecho los escenarios y la gente que ha hecho la fotografía de dichos escenarios. Pero este plano me parece muy interesante, ¿no? Y con la cortina desde fuera, como que dejando la intimidad de la familia dentro de casa, ¿no? Tú te estás alejando como espectador. Sí. Y bueno, ya el último fotograma, un escenario ahí chulo, con los árboles y ahí como las montañas, rollo nevadas, ¿no? Parece. Ya el otoño se está terminando y está empezando el invierno. Sí que es muy... Van pasando las temporadas, ¿no? En la serie. Pero bueno, gente, espero que os haya gustado, ¿eh? Ha sido bastante largo, el vídeo. Espero que os haya gustado. Sí que hay muchas cosas que, bueno, he intentado explicarlas tan bien como he podido. No soy un experto en entornos naturales, como he comentado, pero bueno, espero que al menos con el tema del dibujo os hayáis aclarado, que os haya servido y demás. Así que nada, me despido ya, así que chao.